Esta es la historia de Don Isidro, un anciano cafetero que sintió que su vida se acababa cuando un primo avaro le arrebató el cafetal de sus ancestros. Es la historia de su nieta Ana, que entre la humillación y la pobreza, seguía buscando consuelo en las oraciones de su abuela. Y es la historia de un antiguo diario, escondido en una imagen sagrada, que contenía una verdad olvidada. Un secreto que probaba que la fe de un abuelo y su nieta puede mover la mano de Dios, demostrando que Él, en verdad, nunca llega tarde. El sol apenas tocaba las cumbres de las montañas colombianas, filtrándose entre la niebla espesa que cubría el cafetal de sombra. El aire olía a tierra húmeda, a orquídeas salvajes y al aroma profundo de los cafetos que crecían protegidos bajo los árboles nativos. Para Don Isidro, este no era solo un terreno, era una catedral viviente, un legado que su bisabuelo había sembrado con las manos y defendido con el alma. Cada mañana, antes de que el primer pájaro cantara, Isidro caminaba descalzo por los senderos, tocando las hojas con reverencia, susurrando a las plantas como si fueran viejos amigos. Él no cosechaba café, cosechaba memorias. A su lado, siempre iba Ana, su nieta de 10 años. Una niña con los ojos profundos de su madre fallecida y la fe silenciosa de su abuela. Ana había perdido a sus padres muy joven y solo conocía el mundo a través de las historias de Isidro y el aroma de ese cafetal. Él le había enseñado a diferenciar el canto del tucán del canto del arrendajo, a entender cuándo la tierra pedía agua y cuándo solo necesitaba silencio. La vida era simple, austera, pero inmensamente rica. Rica en aire puro, rica en tiempo, rica en propósito. El cafetal de sombra era una rareza en un mundo que exigía rapidez y sol pleno. Los vecinos habían talado sus bosques para sembrar variedades modernas, quemando la tierra para producir más rápido. Pero Isidro se negaba. «Esta tierra no es nuestra, hija», le decía a Ana, mientras señalaba un colibrí bebiendo de una flor. «Solo la cuidamos para Dios y para los que vendrán después. El café que crece rápido, muere rápido. Pero el que crece con paciencia, bajo la sombra de Dios, ese guarda secretos». Su cabaña era humilde, de madera y adobe, pero el humo que salía de su chimenea olía a hogar verdadero. No tenían lujos, pero tenían dignidad, y en el pueblo, la gente respetaba a Don Isidro, aunque lo consideraban un hombre anclado en el pasado, un soñador que se negaba a ver el progreso. Pero esa dignidad, amigos míos, estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más cruel. Don Isidro, con su piel curtida por décadas de sol filtrado y sus manos fuertes como raíces, era más que un campesino. Era el último guardián de una tradición. Él entendía el lenguaje del viento entre los guayacanes y sabía que el mejor café no venía de la prisa, sino de la espera. Su nieta Ana era su complemento. Donde Isidro tenía la sabiduría de la tierra, Ana tenía la sabiduría del cielo. Ella cuidaba la pequeña imagen de la Virgen que había pertenecido a su abuela, una figura de madera tallada, antigua y un poco desgastada, pero que para Ana era el centro de su hogar. La abuela de Ana le había enseñado a rezar no pidiendo cosas, sino dando gracias. «Incluso por el dolor, mija», le decía, «porque el dolor es la tierra donde la fe crece más fuerte». Y Ana rezaba, con una devoción pura, infantil, que a veces hacía que Isidro sonriera con ternura. La herencia que cuidaban no era valiosa en dinero, o eso creían ellos. Era el café sombra sagrada, como lo llamaba el bisabuelo. Un ecosistema perfecto, donde los árboles nativos daban sombra, sus hojas caídas alimentaban el suelo, y los pájaros controlaban las plagas. Era un café que tardaba más en madurar, pero cuyo grano era denso, dulce y complejo. «La tierra que se cuida con amor se vuelve familia», le había dicho su padre a Isidro, y él había cumplido esa promesa. Había sacrificado ganancias por principios. Había elegido ser custodio en lugar de ser dueño. Pero en el corazón del hombre, a veces la codicia crece más rápido que cualquier cafeto.
Y esa codicia venía en camino, con botas limpias y el corazón manchado. La paz de las montañas se rompió una mañana de martes. El ruido de un motor potente subió por el camino de herradura, algo inusual en aquella zona. Un todoterreno lujoso, cubierto de lodo fresco, se detuvo frente a la humilde cabaña. De él bajó Ramiro, primo de Isidro, un hombre que había dejado el campo hacía años para hacer negocios turbios en la ciudad. Ramiro siempre había despreciado la simpleza de Isidro. Sus botas relucían, su camisa estaba impecable y traía un perfume penetrante que olía a dinero fácil y desprecio. «Primo Isidro, qué gusto verte», dijo con una voz falsamente amable mientras miraba la cabaña con asco. Ana se escondió detrás de su abuelo. Isidro asintió, con el sombrero en la mano. «Ramiro». «¡Qué sorpresa! ¿A qué debemos el honor?». Ramiro sacó un maletín de cuero y de él extrajo unos papeles. «Vengo con malas noticias, primo. Muy malas». Su sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de frialdad legal. «Estuve revisando los papeles de la familia. Y resulta que mi padre, tu tío, le prestó una suma considerable a tu padre hace 30 años. Una deuda que nunca se pagó». Isidro frunció el ceño. «¿Deuda? Mi padre no debía nada a nadie. Murió en paz». Ramiro soltó una risita. «Eso creías tú, Isidro. Pero los papeles no mienten. Aquí están los documentos firmados y sellados. Con los intereses acumulados durante 30 años, la deuda es impagable. Y la garantía de esa deuda era esta tierra». El mundo de Isidro se detuvo. El canto de los pájaros enmudeció. «¿Qué estás diciendo, Ramiro?». «Digo que esta tierra ya no es tuya. Legalmente es mía». Ramiro caminó hacia el borde del cafetal y pateó un grano caído. «Tienes un mes para desalojar, Isidro». «Por los viejos tiempos, un mes. Voy a traer progreso a esta montaña. Voy a arrancar toda esta maleza y sembrar café de verdad, del que da dinero». Isidro temblaba, no de miedo, sino de rabia. «Esto es una mentira. Tú falsificaste esos papeles». Ramiro se encogió de hombros. «Pruébalo, primo. Llévame a juicio si quieres. Pero mientras tanto, tienes 30 días». Subió a su vehículo y el motor rugió, llevándose la paz y dejando un olor a gasolina y traición. Ese mes fue un funeral largo y silencioso. Isidro viajó al pueblo, buscó al notario, al abogado de oficio. Todos miraban los papeles y negaban con la cabeza. Los documentos parecían perfectos. Tenían sellos, firmas, fechas. La deuda era legal, aunque fuera moralmente una atrocidad. Isidro volvió a la cabaña derrotado. La última semana, ni siquiera cuidó el cafetal. Se sentaba en el porche, mirando la niebla, mientras su mundo se deshacía. El día final llegó con un sol cruel, sin nubes. Ramiro no vino solo esta vez. Trajo consigo a 2 hombres corpulentos y al alguacil del pueblo, que miraba al suelo avergonzado. «Don Isidro, lamento esto, pero la ley es la ley», dijo el alguacil. «Tiene que irse». «No pueden hacernos esto», gritó Isidro, aferrándose al poste de su cabaña. «Esta es nuestra vida. Aquí nació mi padre». Ramiro dio la orden. «Sáquenlo». Los hombres lo tomaron por los brazos. Isidro luchó, pero sus fuerzas de anciano no fueron suficientes. Lo arrastraron fuera de su hogar. Ana salió corriendo, llorando, agarrada a lo único que pudo salvar, la imagen de la Virgen que le dejó su abuela. Se aferraba a ella como si fuera un salvavidas en medio de un diluvio de injusticia. El sonido del candado cerrando el portón resonó en todo el valle. Fue un sonido seco, metálico, final. Isidro cayó de rodillas en el camino polvoriento. Miró hacia atrás, vio sus árboles, su vida, y por primera vez sintió que Dios lo había abandonado. Ramiro se acercó a él y le dijo al oído, con una crueldad helada: «Ahora esta es mi propiedad, primo. Y lo primero que haré será cortar esos árboles viejos. Voy a traer motosierras. Esto será un cafetal moderno, no tu jardín de ensueño».
Isidro no respondió. Solo abrazó a Ana, mientras el olor a café y tierra húmeda era pisoteado por las botas de los hombres que se reían de su dolor. Fueron forzados a buscar refugio en una vieja cabaña de herramientas, en el límite del pueblo, una construcción de láminas oxidadas y madera podrida, que un viejo vecino, don Manuel, les prestó por piedad, pero también con miedo. «Solo un tiempo, Isidro», dijo. «No quiero problemas con don Ramiro. Ese hombre ahora es poderoso». La cabaña olía a moho y abandono. Cuando llovía, el agua entraba por las goteiras, un sonido constante que marcaba el ritmo de su miseria. La comunidad, antes respetuosa, ahora murmuraba. La humillación era peor que la pobreza. Cuando Isidro iba al pueblo por un poco de maíz, la gente bajaba la mirada. Algunos sentían lástima, pero otros, amigos míos, sentían esa secreta satisfacción que produce la caída de un hombre digno. «Pobre Isidro», decían en la tienda. ¿De qué le sirvió tanto orgullo? ¿De qué le sirvió cuidar pájaros si no pudo cuidar sus papeles? Ramiro, en cambio, era el nuevo patrón. Contrataba gente, movía dinero y se burlaba públicamente de su primo. «Ahí va el gran guardián del café», le gritó un día en la plaza. «¿Dónde están tus árboles sagrados ahora? ¿Los cambiaste por este techo de lata?» Isidro apretó los puños, pero agachó la cabeza y siguió caminando. La vergüenza era un veneno que se le metía en los huesos. Dejó de hablar. Pasaba los días sentado en un banco roto fuera de la cabaña, mirando las montañas que ya no eran suyas. Su rostro, antes curtido por el sol y la paz, ahora estaba gris, lleno de surcos de dolor. Ana sufría en silencio. En la escuela del pueblo, los otros niños, repitiendo lo que oían en sus casas, la señalaban. «Tu abuelo está loco», le dijo un niño. «Mi papá dice que Ramiro es más inteligente». Ana corría a casa llorando, abrazando su virgencita, escondiendo su dolor para no preocupar más a su abuelo, que parecía un fantasma. La pobreza era dura, pero la humillación, amigos míos, la humillación es un ácido que quema el alma. Mientras el alma de Isidro se encogía, la fe de Ana se aferraba con desesperación. Ella no entendía de leyes, ni de deudas, ni de maldad. Solo entendía la promesa de su abuela. «Dios nunca nos abandona, mija». Cada noche, en la oscuridad húmeda de la cabaña, Ana encendía una pequeña vela, la única que tenían, y la ponía frente a la imagen de la Virgen, que había colocado en una repisa inestable, hecha de ladrillos. La luz débil iluminaba sus lágrimas, mientras rezaba en voz baja. «Virgencita, yo sé que estás ahí. No te pido que nos devuelvas la tierra. Solo te pido que le devuelvas la luz a los ojos de mi abuelo. Él ya no sonríe. Por favor, que vuelva a sonreír». Isidro la observaba desde su catre. Su corazón estaba tan duro que ni las oraciones de su nieta parecían penetrarlo. «Rezar no nos devolverá el cafetal, hija», le dijo una noche con voz ronca. «La maldad ganó». Ana se giró, sus ojos brillando a la luz de la vela. «Pero la abuela decía que rezar no es para cambiar las cosas, abuelo. Es para cambiarnos a nosotros, para poder enfrentarlas. Decía que Dios siempre espera a que estemos listos para el milagro». Isidro se dio la vuelta, dándole la espalda. Pero esa noche, por primera vez en semanas, lloró en silencio. Lloró por su fe perdida, y lloró por la fe inmensa de esa niña que se negaba a rendirse. Ana continuó su ritual cada noche, sin falta. La cabaña era fría, pero el rincón donde estaba la Virgen siempre parecía tibio. Ella le hablaba a la imagen, le contaba su día, le pedía fuerzas. No sabía que sus palabras, susurros de una niña humillada, estaban ascendiendo más alto que las montañas, llegando a un lugar donde la justicia divina mide el tiempo de una manera diferente. El tiempo de Dios estaba cerca, pero necesitaba la tormenta perfecta. Pasaron las semanas. La estación de lluvias llegó con una furia inusual. Ramiro había comenzado su destrucción. El sonido de las motosierras llegaba hasta el pueblo.
un lamento agudo que partía el corazón de Isidro. Sabía que cada sonido era un árbol de 100 años cayendo, un pedazo de su historia muriendo. Una noche, la tormenta fue particularmente feroz. El cielo se rompió. Los relámpagos iluminaban la cabaña como si fuera de día, y los truenos hacían temblar el suelo. El viento aullaba, arrancando láminas de los techos cercanos. Ana rezaba, abrazada a su abuelo, ambos aterrados. De repente, un estruendo ensordecedor. Un rayo partió un árbol viejo justo al lado de la cabaña. El impacto fue tan fuerte que la estructura entera se sacudió violentamente. La repisa inestable donde Ana había puesto su fe cedió. La imagen de la Virgen cayó pesadamente contra el suelo de tierra apisonada. La madera antigua, reseca por los años, no resistió el golpe. La base de la estatua se partió en dos. ¡No, mi virgencita!, gritó Ana, corriendo hacia los pedazos. Lloraba desconsoladamente. Era lo último que le quedaba de su abuela, y ahora estaba rota. Isidro se arrodilló para consolarla. El olor a ozono y a madera partida llenaba el aire. Pero mientras recogía los pedazos de la base, notó algo extraño. La base no era sólida, estaba hueca. Y dentro de la cavidad, envuelto en un paño de lino amarillento, había un pequeño objeto. Con manos temblorosas, mientras la lluvia golpeaba el techo como tambores, Isidro sacó el envoltorio. Desenvolvió el lino, y sus ojos no podían creer lo que veían. Era un pequeño libro de cuero, un diario, atado con una cinta descolorida. En la portada, con la caligrafía elegante de su bisabuelo, decía: «Para que la verdad nunca sea sombra». Con el corazón latiéndole en la garganta, Isidro abrió el diario. Ana, olvidando su llanto, se acercó, sus ojos fijos en el objeto. La tinta estaba desbotada, pero la primera página era clara. Era una carta del bisabuelo dirigida a su hijo, el abuelo de Isidro. «Hijo mío», leyó Isidro con voz temblorosa, «te dejo esta tierra que no es riqueza, sino responsabilidad. Cuídala, nunca la vendas y nunca la hipoteques. Es un regalo de Dios, libre de toda deuda, pagada con el sudor de nuestra frente». Isidro siguió pasando las páginas. Allí estaba, detallado, el pago final de la tierra, una copia de la escritura original, guardada dentro de la Virgen para protegerla de la codicia de los hombres. La deuda que Ramiro reclamaba era una farsa. El cafetal era suyo, pero había más. Isidro siguió leyendo, y su asombro creció. El bisabuelo hablaba de un secreto. «Dentro de nuestro cafetal», decía el diario, «hay un regalo de Dios, unos pocos árboles que traje de una tierra lejana. Los llamo Café Luna Dorada. Crecen solo bajo la sombra de las 3 ceibas hermanas, en el fondo de la quebrada. Su grano no es para vender al mercado común, es un grano que sana el espíritu. Lo escondí allí de los hombres de codicia, para que solo un corazón puro, un verdadero guardián, pudiera encontrarlo. Si alguna vez la necesidad es extrema, busca el Luna Dorada. No es oro, pero vale más que él». Isidro y Ana se miraron. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña, una luz más fuerte que cualquier relámpago acababa de encenderse. El diario no solo probaba su derecho legal, revelaba un propósito divino, un secreto que había esperado 100 años bajo la protección de la fe. La tierra no era solo una heranza, era un santuario. Al amanecer, la lluvia cesó. Isidro no había dormido. Sostuvo el diario contra su pecho toda la noche. Por primera vez en meses, sus ojos tenían fuego. «Ana», dijo, «vístete, vamos a recuperar lo nuestro». Caminaron hacia el cafetal. El lodo les llegaba a los tobillos, pero Isidro caminaba con una determinación que había perdido. Al llegar al portón, encontraron a Ramiro supervisando a los hombres que preparaban las motosierras. La mitad del bosque frontal ya había sido talado. El corazón de Isidro se rompió al ver la devastación. «¡Ramiro!», gritó Isidro, sosteniendo el diario en alto. «¡Detente! ¡Eres un ladrón!». Ramiro se giró,
sorprendido de verlo allí. ¿Qué haces en mi propiedad, viejo loco? No es tu propiedad, nunca lo fue, exclamó Isidro. Aquí está la prueba, el diario de mi bisabuelo, la escritura original. Tus papeles son falsos. Ramiro miró el pequeño libro con desdén. Luego soltó una carcajada sonora, cruel. ¿Un diario? ¿Piensas detenerme con un libro de cuentos de hadas? Mis papeles están en el registro, anciano. Tienen sellos. ¿Qué tienes tú? ¿Polvo y recuerdos? Se acercó a Isidro y le arrebató el diario de las manos. Lo hojeó con burla. Bonita historia. ¿Café luna dorada? Se burló. Estás senil. Y con un gesto de desprecio absoluto, arrojó el diario al suelo, en un charco de lodo. Lárgate de mi propiedad antes de que llame a la policía de nuevo y te meta preso por invasión, y llévate a tu mocosa. Los trabajadores se rieron. Ana corrió y recogió el diario del lodo, limpiándolo con su vestido mientras lloraba de rabia. Isidro se quedó paralizado. La humillación fue total. Había jugado su última carta, y el mundo se la había escupido en la cara. Dio media vuelta, tomó a Ana de la mano y se marchó. La risa de Ramiro los siguió hasta el final del camino. Volvieron a la cabaña derrotados. Isidro se sentó en el catre y escondió el rostro entre sus manos. Se acabó, Ana. Dios nos ha olvidado. El mal ganó. El silencio en la cabaña era pesado, roto solo por los sollozos de Ana. Pero entonces, la niña dejó de llorar. Se secó las lágrimas con determinación. Levantó el diario manchado de lodo. No, abuelo, dijo con una voz sorprendentemente firme. Tú me enseñaste que los papeles de los hombres pueden mentir, pero el bisabuelo no mentía, y Dios tampoco. Isidro levantó la vista. ¿Qué quieres decir, hija? El diario dice dónde está. Si los hombres no creen en el diario, haremos que crean en el milagro. Vamos a encontrar el café luna dorada. El plan era una locura. El cafetal estaba vigilado, pero la fe de Ana era más fuerte que el miedo. Esperaron a que cayera la noche. La luna llena, oculta tras las nubes de la tormenta pasada, apenas daba una luz fantasmal. Se escabulleron por la parte trasera del terreno, trepando por rocas resbaladizas, evitando los caminos principales. El sonido de los grillos parecía ensordecedor. Cada crujido de una rama les helaba la sangre. Isidro conocía el terreno, pero la oscuridad y la devastación lo hacían irreconocible. Siguieron el curso de la quebrada, internándose en la parte más profunda del bosque que las motosierras aún no habían tocado. El diario decía: detrás de las 3 ceibas hermanas, susurró Isidro. Buscaron desesperadamente, tropezando en la oscuridad. El miedo de ser descubiertos era palpable. Pasó 1 hora. Estaban exhaustos, cubiertos de lodo y rasguños. No hay nada, Ana. Vámonos. Fue una tontería. Y entonces, Ana se detuvo. Abuelo, ¿hueles eso? Isidro aguzó el olfato. Entre el olor a tierra mojada y vegetación podrida, había un aroma distinto. Dulce, casi como jazmín, pero con un toque de especias. Siguieron el aroma, y allí, en un pequeño claro escondido, donde la luz de la luna apenas se filtraba, estaban 3 árboles de ceiba gigantescos, y bajo su sombra protectora, un pequeño grupo de cafetos que no se parecían a ningún otro. Eran más altos, con hojas más oscuras, y sus granos, en lugar de ser rojos, tenían un tono dorado pálido, casi luminoso bajo la luz de la luna. Era el café luna dorada. Isidro cayó de rodillas. Lloraba, pero esta vez eran lágrimas de reverencia. El bisabuelo no mentía. Dios no mentía. Con manos temblorosas, recogieron un puñado de esos granos dorados. No se atrevieron a tomar más. Regresaron a la cabaña antes del amanecer, con el corazón latiendo de una esperanza sagrada. Ese mismo día, Isidro tomó sus últimos ahorros. Tostó los granos él mismo, en un pequeño comal, como le había enseñado su padre. El aroma que llenó la cabaña era celestial. Puso los granos en una bolsa de tela
y tomó el autobús a la ciudad. Dejó a Ana encargada con don Manuel. Fue a ver a don Miguel, un viejo comprador de café, un hombre justo y de reputación intachable que había conocido al padre de Isidro. Don Miguel lo recibió con sorpresa. «Isidro, qué milagro. Oí lo que te pasó. Lo siento mucho». «Don Miguel», dijo Isidro, «necesito que pruebe esto. No me pregunte de dónde salió. Solo pruébelo». Don Miguel, escéptico, tomó los granos dorados, los observó, los olió. Su expresión cambió. Preparó una taza con el cuidado de un experto. El aroma llenó la oficina. Tomó un sorbo. Sus ojos se abrieron de par en par. Dejó la taza temblando. «No puede ser», susurró. «Es el Luna Dorada, el café de la leyenda. Mi abuelo hablaba de él. Decía que era un mito, un café que curaba la tristeza». Isidro asintió. «Es real. Y crecía en mi tierra». La noticia, amigos míos, corrió como pólvora. Don Miguel llamó a expertos, a catadores internacionales que estaban casualmente en el país. En menos de 24 horas la pequeña oficina de don Miguel estaba llena de gente importante. Probaron el café. El veredicto fue unánime. No era solo un café, era un descubrimiento botánico. Un grano con propiedades antioxidantes y compuestos desconocidos, inmensamente valioso no solo por su sabor, sino por sus beneficios medicinales. Periodistas llegaron. La historia del café Luna Dorada estaba en boca de todos. Y entonces, Isidro contó la verdad. Mostró el diario manchado de lodo. Contó la historia de la deuda falsa, de la expulsión, de la imagen rota. La historia de Ramiro, el primo avaro que estaba talando el bosque sagrado para sembrar café común. El escándalo fue nacional. Los expertos en botánica denunciaron la destrucción del hábitat de una especie única. Las autoridades, que antes habían ignorado a Isidro, ahora actuaban con rapidez ante la presión mediática. La policía llegó al cafetal, pero esta vez no para sacar a Isidro, sino para arrestar a Ramiro por fraude, falsificación de documentos y destrucción de patrimonio biológico. Ramiro no pudo defenderse. El diario, autenticado por expertos, y la existencia del Luna Dorada destruyeron su red de mentiras. Perdió la tierra, perdió su dinero mal habido y perdió su reputación. La última vez que lo vieron, salía esposado, con el rostro pálido, entendiendo demasiado tarde que hay verdades que, aunque se entierren bajo lodo, siempre encuentran la luz. La tierra volvió a manos de don Isidro, pero ya no era solo un cafetal. Era un santuario. Con la ayuda de don Miguel y de los botánicos, Isidro y Ana comenzaron a restaurar el daño que Ramiro había hecho. El dinero que recibieron por las primeras muestras de Luna Dorada no lo usaron para lujos, sino para replantar los árboles nativos, para proteger la quebrada, para crear una fundación que protegiera el café de sombra. El pueblo, avergonzado de su silencio, vino a pedir perdón. Nosotros no lo sabíamos, don Isidro. Isidro los miró con paz. El perdón ya estaba dado. Ahora, ayúdennos a sembrar. La cabaña de herramientas fue abandonada y volvieron a su hogar, que ahora era visitado por personas de todo el mundo, no para comprar café, sino para aprender sobre la fe. Ana creció y se convirtió en la nueva guardiana, mezclando la sabiduría de la tierra de su abuelo con la sabiduría del cielo de su abuela. Un día, años después, mientras miraban el atardecer desde el porche, Ana le preguntó a Isidro, que ya estaba muy anciano pero con los ojos llenos de luz: «Abuelo, ¿crees que Dios planeó todo esto? ¿Romper la Virgencita para que encontráramos el diario?» Isidro sonrió. «Hija, Dios no manda el mal, pero lo usa. A veces, Él permite que nuestro mundo se rompa en pedazos, no para destruirnos, sino para mostrarnos los tesoros que escondió dentro de nosotros. Si sientes que esta historia te está hablando directamente, si has sufrido una pérdida injusta, escribe en los comentarios la frase: Dios nunca llega tarde.
Porque tu milagro, amigo mío, quizás está escondido donde menos lo esperas, en medio de la tormenta, en el corazón de lo que se ha roto. La historia de Isidro y Ana nos enseña que la fe verdadera no es la que evita la tormenta, sino la que encuentra un diario secreto en medio de ella. Nos recuerda que la herencia más valiosa no está escrita en papeles legales, sino en el corazón de los que cuidan la creación de Dios. Ellos perdieron un cafetal, pero ganaron un propósito. Fueron humillados por los hombres, pero fueron exaltados por el cielo. Y si hoy te sientes como Isidro, sentado en una cabaña de láminas, sintiendo que todo se acabó, levanta la mirada. Quizás Dios solo está esperando que el rayo caiga para mostrarte el luna dorada que ha estado guardando solo para ti. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje. A veces, la justicia divina no llega cuando queremos, pero siempre, siempre llega a tiempo.